Que videoconferencia es un gran esfuerzo que se ha hecho el Instituto para la Familia y Centro de Estudios Diferenciados para estar en comunicación con ustedes y poderles aportar algo de lo que nos pudiera ayudar a cada uno de nosotros. Seguiré hablando sobre lo que es el perdón, pero lo que es precisamente el proceso del perdón. Ya dijimos que perdonar no se perdona de la noche a la mañana, se tiene un proceso. Para cada quien es diferente, pero lo primero que vamos a saber es qué no es perdonar. Perdonar no es olvidar, que es muy fácil decir, no te perdono, pero no te olvido. No, ese no es el perdón. El perdón es bajar la energía que mi cuerpo tiene, y entonces sí puedo decir que perdono con todas mis ganas y con todo mi corazón. Pero el olvido no se va, es una escena que yo tengo guardada, pero ya no tiene la misma energía. Perdonar tampoco no es negar la situación o negar el hecho. Sabemos que existió, sabemos que ahí está, simplemente lo mando como en el avión a la caja negra, donde ahí se esconde y se guarda, y la energía también baja. Tampoco no es una obligación, no es obligación perdonar, ni tampoco es algo que se tenga que hacer nada más con la voluntad. Es una decisión, y cuando uno decide hacer el perdón, esta decisión me va a llevar a que yo pueda perdonarme, pueda perdonar a los demás y pueda perdonar hasta a Dios. ¿Qué se necesita para esto? Pues para eso se necesita aprender y a vivir los 5 pasos que se hacen para el perdón. De los 5 pasos, el primer paso es la negación. Es niego el hecho, niego la acción, niego lo que en un momento dado está sucediendo. Parece que no me quiero dar cuenta de lo que pasó, de lo que sucedió, y aunque me lo pregunten y aunque me lo digan, digo que no es cierto, porque no lo puedo creer. Esa es la razón principal, no lo puedo creer. Pero sí hay síntomas que presentamos cuando estamos en la etapa de la negación. El primer síntoma que nosotros tenemos es que caigo en adicciones. Es la etapa en la que se vuelve la persona un fumador, un tomador, comedor compulsivo, ejercicio demasiado. O sea, hay diferentes tipos de adicciones que podemos tomar a raíz de que nosotros nos encontramos en una situación de la negación. Además, es el momento en que me siento más confundido y más desorientado. No encuentro la salida, es como si hubiera entrado a un laberinto sin salida, que no le encuentro. Y la otra es que además, como estoy en un estado muy nervioso, muy alterado, entonces no le encuentro sentido a la vida. Me parece que no tengo por qué estar viviendo aquí. Y en esta etapa la gente se vuelve muy criticona, la gente se vuelve muy negativa, todo está en color negro. Y en esta etapa lo que nos puede ayudar bastante es aprender a vivir la etapa. Es como si viviéramos intensamente lo que me toca vivir ahorita para poder encontrar el lado opuesto. O sea, si estoy viviendo una negación, pues después vivir el lado positivo de lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo nos puede afectar? En toda etapa de nuestro proceso del perdón nos afecta a la salud. Primero, para las enfermedades es enojo más afecto igual a resentimiento, y dijimos que en el resentimiento tiene que ver precisamente esta parte de negar lo que me está pasando, lo que me está sucediendo. Mi cuerpo se empieza a debilitar, pierde energía, no es muy fácil que el sistema inmunológico baje y entonces me pueda enfermar. Cualquier tipo de enfermedad puede ser fácil de poderla atraer. Pero sí puedo ayudarme a sí mismo. ¿Cómo me puedo ayudar a sí mismo? Una es sabiéndome escuchar, sabiéndome poner atención de que de verdad a mí me está pasando algo que necesito que alguien me dé la mano. La verdad es que a veces solos no podemos alcanzar el perdón. ¿Y qué puedo hacer yo para encontrar esto? Primero, hacer un silencio, quedarme yo sola un tiempo, hacer una reflexión, examinar como a manera de película lo que está pasando y cuál es mi parte en la que yo me equivoqué, que es lo más difícil, aceptar mi equivocación
para poder encontrar entonces el perdón. Pero después de que pasemos las 5 etapas que son del perdón, ya dijimos, la primera es la negación. La segunda etapa es el enojo. El enojo es el enojo que le tengo a los demás, no es a sí mismo, sino es el enojo que le tengo a los demás. Todos los demás son culpables de lo que a mí me está pasando. Todos los demás se comportaron de una manera que me ayudaron a que, hasta digo la frase, ¿cómo me haces enojar? Y la realidad es que nadie tiene poder sobre de mí para hacerme enojar. Cada quien se enoja en el momento que quiere y como quiere. Pero los síntomas de cuando estamos en la etapa del enojo, cuando queremos perdonar, en primer lugar, como soy tan enojado, disminuyo la gente con la que me junto, o la misma gente no me acepta y se va. Trato a la gente como ignorantes, aquí el único que sabe soy yo. Me vuelvo gente muy impaciente para todas las cosas, quiero que todo sea rapidito y como yo digo. Soy de la persona más agresiva que se pueden imaginar, desde lo más agresivo de enojarme y golpear y aventar, como nada más gritar, insultar y aventar a la gente para un lado, ¿sí? Me rehúso a participar en todas las situaciones que luego me piden ayuda porque tengo que hacerlo yo, ¿sí? Me quejo mucho y de todo, me quejo porque pasa esto, porque no pasa, porque cómo dejaste, cómo le hiciste, cómo sea, me quejo constantemente. Soy sarcástico y cuando soy sarcástico hago muchas bromas muy pesadas, bromas de muy mal humor con todos los miembros de la familia y hasta con la gente que está fuera de la familia, ¿sí? Y además también me siento muy lejos de Dios. La diferencia es decir, me siento lejos de Dios a que Dios se alejó de mí. Pero cuando yo me siento lejano de Dios, sí puedo decir que Dios se alejó de mí. Pero sí hay una parte sana en esta etapa, la etapa del enojo. Primero, porque me da tiempo para localizar mi herida, exactamente dónde está la herida. No todos los que pertenecen a un partido político me hicieron daño, sino fulanito de tal fue el que me hizo daño. No todos los médicos de un centro de salud son los malos, sino que este médico del consultorio tal fue el que me hizo daño. Es como aprender a focalizar a la persona que me hizo daño, no es el grupo en sí. Habrá ocasiones en que sí hay que perdonar al grupo al que pertenezco, pero casi siempre es directamente con una persona. Además, cuando estoy en la etapa del perdón y quiero perdonar, me ayuda también haciendo otra vez un espacio para mí, quedándome quieto durante algún tiempo, precisamente para cuidar a que no me dé a cualquier tipo de enfermedad, aunque en este momento las enfermedades más comunes son precisamente la úlcera, gastritis, colitis, el cáncer de colon, porque el enojo es tan fuerte que el cuerpo no lo alcanza a resistir. Existe también por ejemplo, la tensión, la presión alta, situaciones cardíacas, todo esto, el corazón, el hígado y demás partes del cuerpo lo recibe el enojo y esto hace que mi cuerpo enferme. Pero ¿cómo me puedo ayudar? Primero, creer en mí que yo sí puedo salir adelante, que es cierto que estoy viviendo una situación muy difícil, que es muy cierto que necesito que alguien me ayude, que es muy cierto que necesito sobre todo que alguien me escuche, que no me juzgue, que no me trate como que lo que estoy haciendo, cómo se te ocurre pensar y en decir estas cosas, que no sienta que los demás se burlan de mí, sino que realmente estás conmigo y me escuchas, porque mira, en realidad a todos nos ha llegado a pasar algo, pero que todos tengamos la capacidad de escucha y de aprender de esto, ahí sí quizás no todos hagamos el mismo proceso. ¿Qué me puedo hacer a mí mismo para poderme ayudar? Una es hacer ejercicio físico. Entre más te gastes tu ejercicio, ya sea natación, ya haciendo algún tipo de ejercicio X dentro de tu casa y demás, para que tu cuerpo tenga movimiento y sude. De sudar significa precisamente segregar todas las toxinas que el cuerpo me está haciendo daño y para que no me haga daño, ¿sí? Desahogarme, quizás a veces sea necesario escribir una carta y decirle a la persona todo el daño que me hizo,
de todo lo mal que me siento. Quizás la persona esté viva o esté muerta, cualquiera de las dos, ni siquiera la tenemos cerca, aunque veo muy lejos, pero sí poderle escribir y decirle todo, hasta las palabritas y palabrotas las podemos escribir. Una vez que hayas terminado de escribirle todo esto, coges la hojita, la rompes en pedacitos, muy bien, y quizás busques una forma de encontrar una tierrita por ahí, en donde pongas todos estos papeles, pongas la tierra y sobre la tierra puedas plantar alguna plantita que sabes que va a crecer y que va a crecer hermosa porque ya has perdonado. También puedes sacar la energía. A veces la energía la tenemos en los pies o en las manos. Si la energía está en los pies, de veras corre, sube y baja el Picacho 3 veces, lo que tú quieras, pero sí haz algo para que tu energía de los pies se pueda terminar, como la energía de las manos. Si es necesario que quieres golpear, pues consíguete un colchón, una almohada o algo para sacar la energía, porque hay que sacar la energía del cuerpo, pero sin lastimarme y también sin lastimar al otro. Se vale sacar la energía. También puedes participar en grupos en donde todos de alguna forma pues han sufrido algo que es muy parecido a ti, que se pueden ayudar en respetarse y escucharse, que es lo principal. Luego el siguiente paso que nosotros tenemos para perdonar precisamente es el regateo o la negociación. Es decir, sí te perdono, pero, o sea, perdono bajo condiciones. Si te perdono, pero cómprame el carro que quiero. Si te perdono, pero cámbiame de vestido y cómprame este que yo quiero. Si te perdono, pero ahora tenemos que hacer esto. O sea, condiciono. El pero quita la primera parte de que sí te perdono, pero necesito esto. Necesitamos aprender con el tiempo, después de la negociación, quitar el pero. Si te perdono y vayamos juntos a orar. Si te perdono, hagamos algo para que nos pueda ayudar y seguir adelante. ¿Cuáles son los síntomas cuando nos encontramos precisamente en la negociación o en el regateo? ¿Sí? Uno de los síntomas es que es como si caminara muerto en vida. Pareciera que nada me importa, que nada me interesa, me irrito con mucha facilidad, y cuando yo estoy de esta manera no me es fácil lograr poder decir un sí determinante para poderte perdonar. ¿Qué puedo hacer también cuando estoy en el regateo? Cuando estoy en el regateo es pedirle a alguien, a algún amigo, que alcance a ver desde afuera lo que a mí me está pasando, para que me lo explique qué es lo que tengo y que yo lo pueda hacer, ¿sí? Cuando estoy en el enojo, hay algo que también es sano. Me da la oportunidad precisamente de sentarme y escuchar a mi amigo o escuchar algo que me pueda ayudar en decirme, realmente estoy muy mal en esto. Recuerdo un ejemplo ahorita de una persona que escuchó a un sacerdote y decía, pareciera que todo lo que estaba diciendo el sacerdote era para mí. Y al escucharlo me di cuenta que realmente yo tenía pues mucha culpa de lo que estaba pasando en mi familia, y pues que a veces pienso, y él decía, a veces pienso que ni toda la vida la tengo para alcanzar a hacer cosas para enmendarme con mi familia, porque realmente le llegó al corazón lo que había escuchado. Esa es una parte muy importante en la parte del regateo, saber escuchar lo que nos dicen los demás. Y sobre todo, cuando ya yo me doy cuenta, saber quitar las fronteras, poder aprender y poder decir, sí, te perdono, y quitar el pero, porque el pero es el que invalida la primera frase que nosotros decimos. Y sobre todo, cuando yo ya estoy decidida a perdonar, entonces busco una forma que me dé la luz para seguir adelante. Y el siguiente paso para el perdón es precisamente la depresión. Si dijéramos que cada paso cuánto tiempo se lleva, va a depender mucho de la situación, va a depender también mucho de la persona. No es lo mismo perdonar al hermano que me hirió, que se enojó en un momento en la familia por ciertas situaciones, que perdonar al hermano que se llevó toda la herencia de mi papá. Son situaciones muy diferentes, y que entre los pleitos más grandes que hay en la familia, uno de los elementos más fuertes son las herencias. O sea, son de las que más se llegan a pelear entre hermanos o entre todos los miembros de la familia.
Entonces, cuando yo llego a la etapa de la depresión, que vendría siendo el cuarto paso para la depresión, en el cuarto paso de la depresión, decía cuánto tiempo es, para cada quien es diferente, pero mucha gente en esta época está muy enferma de la depresión y va con el médico, va con el psiquiatra, va con el psicólogo y toman medicamento para callar un poquito lo que me está pasando, o también voy a la terapia pero no abro mi corazón para contar exactamente lo que tengo, para soltar lo que me está pasando, recordando que también quizás este perdón no es nada más del momento del evento que me sucedió. Quizás estoy tocando fibras desde que yo era pequeño, que me pasó también algo muy parecido o algo similar, que ahorita con la situación que estoy viviendo se acrecentó y cada vez es mayor. Entonces la depresión cada vez es mayor. Y cuando estoy deprimido es una situación muy difícil para la persona, porque es cuando aparecen mucho más las enfermedades. El cuerpo se vuelve muy frágil y al estar muy frágil, las enfermedades aparecen con muchísima facilidad. Por ejemplo, el cáncer, ataques al corazón, la úlcera, a veces cuando tenemos dolores de cabeza tan fuertes que no los puedo soportar. O sea, el cuerpo te está avisando, algo no está bien. Y no es tanto la enfermedad, sino es la situación de lo que no me he atrevido a decirme a sí mismo que quiero perdonar. Necesito perdonar. Porque cuando yo necesito perdonar es cuando puedo tomar la decisión de decir sí, perdono. La depresión es, si dijéramos, de los periodos que nos pudiera costar mucho más trabajo avanzar, porque en la depresión nos suceden muchísimas cosas. Primero, al estar deprimido me baja la autoestima, y al bajarme la autoestima todo mi mundo se vuelve color negro. Todo está mal, nada funciona bien, mira nada más lo que está pasando. Si alguien llega a invitarme a salir a la calle, puedo decir no, porque si llueve me enfermo, y si me enfermo ya no voy a trabajar, y si no voy a trabajar no voy a tener para comprarme lo que yo necesito. Y entonces hacemos una cadena de cuestiones negativas una tras otra, y no sabemos a veces cómo frenarnos. Por lo tanto, nuestro mundo por eso es que se vuelve oscuro. No alcanzamos a ver el lado positivo de nuestra vida. Además, en esta etapa es cuando culpamos a los demás. Los demás son culpables de lo que a mí me pasa. Los demás son los que han hecho todo lo que sucedió, lo hicieron con toda intención, alevosía y ventaja. Tú desde antes ya estabas preparando el caminito para poder hacer esto. Y entonces empiezo a buscar una y otra vez culpables, pero hacia afuera, con los demás. Y otra culpa más grande es que la culpa la llevo yo. Anteriormente habíamos dicho que con el enojo la culpa era para los demás. Aquí es para los demás y sobre todo la mía, mi culpa. Cuando yo empiezo a reconocerme que yo soy culpable de... Y cuando me reconozco que yo soy culpable, me cuesta mucho trabajo reconocerlo frente a los demás, que en realidad yo soy el único responsable de la situación. Y aquí es cuando podemos aprender a bajar la soberbia, a bajar mi orgullo y a reconocerme como persona humilde y decir, sí, yo lo hice, sí, yo lo hice con intención, alevosía y ventaja, sí reconozco que metí las 4, sí reconozco que es todo más difícil para poder llegar a este punto. Y para llegar a este punto, la verdad es que necesito vivir este proceso de depresión. Y lo más saludable que nos puede pasar es que cuando yo reconozco que yo soy culpable de, pareciera que todas las enfermedades desaparecen. Cuando he dado los talleres, recuerdo muy bien a una persona que me había dicho que tenía un dolor de espalda baja muy fuerte, que quiere decir que viene cargando con culpas, que él cree que es el culpable de lo que pasó en su familia y en su trabajo, en su comunidad, en el lugar en el que vive. Y resulta que después de que hicimos el taller, hicimos un ejercicio que se llama la caja mágica, y me reporta días después que el dolor de espalda ha cedido bastante,
Y a la fecha de este taller, hace aproximadamente unos 15 años, y me dice que hasta la fecha el dolor de espalda no ha vuelto, pero le quedó muy claro que no hay por qué echarse las culpas de todo lo que sucede en la vida. No soy responsable de todo, al menos que lo haga con toda intención, alevosía y ventaja. Pero cuando yo logro perdonarme, es cuando puedo lograr la salud física más de lo que te puedes imaginar. Me ha tocado atender a personas que están en fase terminal, en donde viven un sufrimiento muy grave, y cuando se les atiende y cuando se le pide que una entre las cosas que tiene que hacer en esta fase terminal es precisamente aprender a perdonarme, aprender a perdonar a los demás. Y yo recuerdo que esta chica mandó llamar a todos sus amigos que tenía tiempo que no les hablaba, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, para poder hablar con ellos y poderles decir que la perdonaran. Ella fue la que se atrevió a pedir los perdones. Los demás fueron decisiones de cada quien si la perdonaban o no la perdonaban. Lo más curioso es que un día llego y me dice que ella está preparada ya, había hecho todas las cosas que tenía que hacer para poder morir en paz, como era perdonar, como era hacer su testamento, como era platicar con sus hijos, como era estar en paz con Dios. Y entonces cuando ya estábamos haciendo, cuando ella me había platicado todo esto, dice, lo único que me falta es que venga mi hermana la mayor, pero bueno, ya es cosa de ella si no quiere venir. Yo desde aquí la perdono. Lo más curioso fue que al día siguiente la hermana fue y se disculpó por no haber ido a verla durante todo el tiempo que estuvo enferma, porque entre comillas se sentía como que no tenía tiempo o no se dio el tiempo. Fue, se despidió de ella, se abrazaron, lloraron. Eso fue como a las 11 de la mañana y para las 3, 4 de la tarde ella falleció. Y me cuentan las hermanas que falleció con una sonrisa. Es muy contenta por el proceso que ella hizo sobre el perdón. Fueron exactamente unos 8 meses con las cuales yo la estuve atendiendo cuando el médico le dijo que le quedaban de 2 a 3 meses de vida. Pero Diosito le dio la oportunidad de poder perdonarse y poder perdonar a todos los demás. Entonces la depresión es un paso que es, si quieramos, el más difícil, el que puede instalarse. Hay gente que se instala ahí, que se queda ahí para todo un buen tiempo de la vida o para toda la vida estando deprimido. Y la depresión no nomás es como nosotros la conocemos, que no me deja dormir, o que tengo sueño constantemente, o me siento cansado constantemente, o que de alguna forma u otra estoy también triste, lloro con muchísima facilidad, o me irrito con muchísima facilidad. Hay muchas maneras de cómo estar deprimido y que no me estoy dando cuenta de que realmente estoy viviendo una depresión. Una depresión que todos vivimos, que es moderada, pero ya una depresión grave es una depresión que sí necesita la ayuda tanto del médico en varias ocasiones como también del psicólogo para ir de la mano e ir encontrando las respuestas que se necesitan para quitarse la depresión. La depresión es la que más nos enferma y parece ser que es la enfermedad de nuestro tiempo. Yo creo que ahorita es el mejor momento para pasar nuestra película de nuestra vida, a ver qué es lo que yo he hecho para perdonarme y cuidarnos también de que esto no contamine a los demás. Sucede que entre las enfermedades que nos pueden también dar muy común, vuelve a ser el cáncer, los ataques al corazón. Lo más curioso es que también cuando llegamos a resolver la situación y demás de buena manera y con un tiempo suficiente para hacerlo, es que la persona sana, y muchas veces los doctores no tienen explicación alguna cómo es que en un momento dado de estar la presión tan alta o de sentirse tan mal o estar diabético y sentirse tan mal y de repente tanto la diabetes como la presión alta o como la enfermedad que se tiene bajó de nivel. Ya no es lo mismo que antes, porque lo que el doctor no sabe es que yo hice un proceso de perdonarme y poder perdonar a los demás. Porque en esta etapa también, en la etapa de la depresión, ¿sí?, reconozco que yo soy el que cometí el error. Y cuando yo reconozco que yo soy el que cometí el error, tengo toda la capacidad para poder cambiar.
porque el único que puede cambiar soy yo. Si alguien piensa que el que tiene que cambiar es el otro y que el culpable es el otro, yo a veces les digo, siéntate, porque eso no va a suceder, nada más porque tú lo dices o nada más porque tú lo piensas. El otro tiene su proceso y el otro sabrá en qué momento también va a tomarse el tiempo para decir, te perdono. Pero lo que me toca a mí es perdonarme, no esperar que el otro me perdone. Si yo, en una plática me decía una persona que ella ya había perdonado, pero que ya se lo había dicho 2 o 3 veces a la persona y la persona le decía, pues yo no te perdono. ¿Qué hacía en ese momento? Nada, no nos toca hacer absolutamente nada. Si el otro no te quiere perdonar, va a ser su problema, el otro es el que se va a enfermar, el otro es el que va a estar mal. Lo que sí es claro es que si yo perdoné, a pesar de, si yo me encuentro libre, estoy segurísima que el corazón sana, mi alma sana y físicamente mi cuerpo está bien. Porque el otro es el problema del otro. Yo sí lo perdoné de corazón. Es que voy a su casa y no me quiere recibir. Pues también cuando no te quiere recibir, pues mejor ya no vayas a su casa. Cuando yo perdono de corazón, a veces las relaciones no vuelven a ser igual. Como se pueden acrecentar y pueden ser mucho más íntimas, como también puede ser que pongo mi distancia. Y es válido. Si algún momento yo ya perdoné, pero la persona no le gusta verme, ni quiere verme, se enferma cuando me ve, pues le voy a evitar. Mi corazón está limpio y está sano porque yo sí te perdoné. El problema va a seguir siendo del otro. Aquí no es que sea egoísta, pero sí, estando bien yo puedo estar bien con los demás. Y los demás también, la mayoría estarían bien conmigo. El que no quiere perdonar es el único que va a seguir estando mal. Y no nomás contigo, sino con todos los demás. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en un estado depresivo? Primero, sí busca ayuda. Busca a alguien que te dé la mano. No nomás al psiquiatra que me da la pastilla para recuperarme y estar bien. Necesitamos ir al fondo. ¿Dónde nació esa depresión? ¿Qué fue lo que pasó para que esta depresión se acrecentara? Probablemente tú ya traías una depresión desde hace tiempo atrás, quizás hace, no sé, desde que tenías 6, 7 años, y ahorita con un evento que era más simple, se reventó el globo que venía inflándose, tronó y fue cuando enfermaste. Entonces por eso es muy importante sí encontrar la razón por el cual aparece la enfermedad. Te cuento, por ejemplo, que cuando se hace la terapia para encontrar la razón por el cual se encontraba deprimida, a veces he encontrado razones desde que estaban muy pequeños o razones desde que estaban en el vientre materno, donde no fue bien recibida o donde la mamá fue violentada y por lo tanto no quería al bebé, y desde entonces traemos resentimientos guardaditos. Por eso es porque cuesta tanto trabajo poder localizarlo. Necesitamos un proceso para encontrar cuál es la razón por el cual inicié yo esta depresión y con el tiempo se acrecentó. Y esto que se acrecentó puede ser que ya después sea una enfermedad que hasta la hice ya crónica por no ponerle atención a lo que me está pasando. No se les olvide que la mayoría de nuestras enfermedades tienen que ver con una situación emocional. A veces cuando la persona es violentada, es abusada o violada a temprana edad y que se lo cayó, no se lo dijo a nadie, que lo tiene guardadito, aparentemente no pasó nada, sino que con el tiempo sí se va a dar cuenta que en algún momento, por una situación que toque una fibra de lo que pasó a los 6, 7, 8 años, esto se repite constantemente. Va a llegar el momento en que esta enfermedad, por más que le busques una solución médicamente, no se la vas a encontrar si no encuentras la razón por el cual inició tu enfermedad. Me consta de personas, por ejemplo, que han estado enfermas de lupus. Lupus significa que es una desvalorización. Tiene 3, 4, hasta 5 años con el lupus, donde cada año sale mal. Cuando hacemos la terapia,
cuando hacemos la terapia para llegar al fondo, ¿qué fue la razón por la cual te apareció un lupus? Y resulta que cuando esta personita estaba chica de edad, estaba en primaria, había hecho un trabajo extraordinario y ella estaba muy ilusionada en que se iba a sacar el primer lugar. Y resulta que por razones X, ella no pudo lograr el lugar que tenía, pero además ni siquiera fue alabada, ni siquiera fue tomada en cuenta por su trabajo. Y esto le hizo sentirse una frustración muy grande. Pasa el tiempo y con el tiempo tiene otro evento en donde también ella necesitaba que la gente volteara a verla y que le pudieran valorar lo que ha hecho, hasta ella misma poderlo haber hecho y no lo hizo, y entonces otra vez viene una desvalorización. Tiene aproximadamente, en ese entonces tenía como 39, 40 años más o menos. Ella había hecho un trabajo formidable en una organización en la que ella estaba, y el día que se hizo la inauguración, el día que se hizo todo para presentar este gran evento que había hecho ella, se nombró a toda la gente que cooperó, que ayudó, que donó, que hizo y tornó, pero jamás se nombró a ella, cuando ella llevaba al frente todo este tipo de proyecto. ¿Qué pasó? Que viene lupus, y el lupus que es una desvalorización, de tal manera que ella enfermó, y enfermó primero porque no quería perdonar a las personas que en aquel entonces, que hacía aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, le habían hecho esto. Todo el proceso de la terapia fue precisamente aprender a perdonar, y una vez que encontramos, ahora sí, la razón por el cual ella fue desvalorizada, no consideró que la persona que debería haberla nombrado por todo el trabajo que había hecho, ni ella tampoco se había dado el valor que necesitaba, entonces se enferma de lupus. Se hace una terapia, se hace un proceso, se encuentra la razón. Yo encuentro la manera de que la persona que está cercana a esta otra personita, en el siguiente evento que hay, que también ella participa, le hagan saber y la nombren para decirle el valor que ella tiene, como también que ella aprenda a valorarse por lo que ella hizo. Y lo más impresionante es que ahorita, al paso de 5 años aproximadamente que la vi yo en terapia, todos los estudios de lupus han mejorado. De hecho, tiene aproximadamente, va a ser ya 2 o 3 años que no toma ningún medicamento para el lupus, porque encontró precisamente la manera de cómo perdonarse ella y cómo perdonar a los demás, y sobre todo encontrarse el valor que tiene por el hecho de ser persona y por todo lo que ella sabe hacer. Esto sí comprueba entonces que necesitamos ir al fondo de la raíz por el cual empezó este tipo de enfermedad, y que no te quedes estancada en una depresión, en una enfermedad durante mucho tiempo, y todo por no ponerme atención, por no cuidarme, por no darle la importancia que necesito encontrar la raíz del problema. Cuando yo encuentro la raíz del problema, puede tener la mejor solución que jamás nos pudimos haber imaginado. Me consta de personas que han mejorado muchísimo en sus enfermedades cuando encuentran la razón. Platico de otro caso de un señor que le dio cáncer de próstata, y bueno, cuando encuentra la razón que tiene que ver con una persona que es su compañera y que tiene que ver en cómo ella es muy dominante y él de alguna forma no supo cómo defenderse durante algún tiempo, y bueno, lo que hicieron fue que los dos empezaron a asistir a la terapia, y los dos llegaron a común de acuerdo para muchas cosas, y sucede que ahorita es una pareja que vive muy bien, y a él ni jamás le llegaron a poner una quimio ni nada por el estilo, porque parece que todos los estudios han resultado estar bien, y él cambió hasta la cara, le cambió muchísimo, porque encontró no nomás la raíz que tenía con la pareja, sino que venía desde tiempo atrás, esta raíz que es la que tenemos que aprender a descubrir. Por eso necesitamos que alguien nos ayude a descubrir cuál es la raíz de nuestra enfermedad, y por el cual yo en este momento sigo deprimida, aunque me tome un montonal de medicamentos
la depresión no se me quita. La depresión, aparte de que me ayuda, ¿cómo me ayuda? Es porque es el soporte que me hace sentirme que yo puedo estar bien, como dice que luego la esperanza es la que muere al último. Yo creo que yo sí puedo estar bien, aunque vaya con el psiquiatra, sí, creo que voy a estar bien, aunque luego voy y leo un libro y me hace caer en algún 20, o a veces yo les digo, les cayó un centenario. Entonces, esta esperanza es la que me hace que me mueva para que yo pueda seguir continuando en la vida. Pero para continuar en la vida sana y continuar en la vida feliz, disfrutar paso a paso, día a día, lo que está sucediendo, esto nos hace sentirnos mucho mejor de lo que nos pudiéramos imaginar. Como dice mi amiga cuando fue a la playa, hoy el sol siento que sí existe, siento que hasta que me quemó, no pensé que el sol fuera tan bonito. O la otra cuando me dice, el jardín de mi casa creo que siempre ha sido el mismo, pero nunca lo había visto tan bonito como lo veo ahora, ni le dedico el tiempo que le estoy dedicando ahora al cuidado de las plantas. Ahora reconozco que la gente que está a mi alrededor es gente bella, es gente sana, es gente maravillosa, porque no puedes dar fuera de ti lo que no hay dentro de ti. Por eso, cuando yo perdono, mi corazón se llena de bondad, de belleza, de humildad, y todo lo veo diferente hacia afuera. Cuando no me he perdonado, ni he perdonado al otro, vivo estados depresivos y demás, entonces todo lo que existe hacia afuera no está bien. Todos los demás están mal y sigo en la etapa del enojo, o me regreso a las otras etapas, que también esto es normal, que yo pueda vivir una etapa y luego me regrese a la otra y luego me brinque otra vez a la otra. Estamos como en un sub y baja. En esas ocasiones es muy bueno aprender así como cómo ponerle el alto al elevador para que no sube y baja y no llegar a mi destino. Es ponerle un alto a mi vida y decir, aquí necesito ponerme atención, cuidarme lo que necesito cuidarme, y sobre todo aprender a perdonarme, que es lo más importante. Decirme a sí mismo lo que yo hice o lo que me toca, la parte que a mí me toca. Parece que los divorcios regularmente, cuando uno entrevista al hombre, el hombre dice que la mujer dice que el hombre, o sea, mutuamente se echan la culpa, sin reconocer que los dos son responsables de que exista esta separación, que los dos tienen que ver con la situación que se está viviendo. No culpemos al otro, aprenda mejor a reconocer cuál es mi error, qué es lo que no he permitido yo perdonarme, por lo cual tampoco no he permitido perdonar al otro. Cierto que para levantar más el ánimo en el estado depresivo, también tiene que ver hasta la alimentación. Curiosamente hay una alimentación que nos hace mucho daño y nos conocemos hasta adictos también cuando estamos en la depresión. Voy a decir una, por ejemplo, el comer mucho harina, mucho azúcar, mucho chocolate, compulsivamente, traigo en mi carro el chocolate o el pan o las cosas que en un momento dado me hacen daño, y entonces esto, sin darme cuenta, pues sí, claro, empiezo a cambiar mi peso, empiezo a tener algún tipo de comportamientos diferentes, pero ese tipo de adicciones que empezaron con la negación, continúan en la depresión y esto te sigue enfermando. ¿Qué puedo hacer? Hacer una comida nutritiva, comer bastantes verduras que son muy saludables, dejar de comer lo más que se pueda de carne, no del todo, pero sí dejarlo de comer lo más que se pueda, y encontrar lugares en donde me recrea la vista. Tenemos 5 sentidos que necesitamos alimentarlos. Lugares donde sean paisajes. Si no tienes la forma de salir de tu casa, pues entonces búscate en la computadora, búscate en otros espacios, buscar lugares agradables a la vista, colores brillantes, colores hermosos, que pueda yo disfrutar de una noche estrellada, que pueda disfrutar de un sol, que pueda disfrutar del día, noche y las estrellas. Eso es lo que sí nos tocaría hacer, y así es como también nos podemos ayudar a irnos quitando la depresión. Otra cosa que podemos hacer es cambiar, es decir,
Si yo cambio, todo mi alrededor cambia. Yo a veces dejo ejemplos para que la gente practique un poco lo que es el cambio. Una de ellas es, cambia tu forma de vestir, cambia tu forma de peinarte, cambia tu forma de tu acomodo en tu cuarto, cambia la pintura de tu casa, cambia los muebles, cambia físicamente primero varias cosas que te rodean, porque cuando tú hagas estos cambios, en automático empezamos a hacer cambios en el interior. Y este cambio en el interior resulta que yo puedo ver diferente las situaciones. Cuando yo terminé de arreglar mi closet, hasta digo, ya, qué bien me siento. Y en realidad me siento bien, no nomás porque el closet está bien arreglado, sino porque en mí empecé a hacer cambios. Los cambios que yo quiero siempre tienen que ser conmigo, no con el otro. Cuando les digo que yo espero el cambio del otro, quédate esperando, porque tú, nada más por decirle, va a cambiar. No, cada quien decidimos en qué momento queremos cambiar, en qué momento podemos ser diferentes. Esta es la gran oportunidad, y en la etapa depresiva, cuando doy un giro a mi vida, cambio, y la verdad es que la persona es diferente. Aquí recuerdo a una persona, chamaquita, muy deprimida, tomaba bastante medicamento, y cada vez que venía a consulta venía vestida de café, de azul marino o de negro. Y un día le pregunté que si los colores que se vestían tenían que ver porque se andaba de luto o porque se ponía con esos colores oscuros, y ella me contesta, porque me gusta. Pues sí, te gusta porque como estás deprimida, hasta en tu forma de vestir lo sabes demostrar. Y entonces, a medida que fuimos transcurriendo en la terapia, le fui pidiendo que fuera cambiando precisamente los colores de su ropa, de tal manera que fuera poniéndose colores vivos, colores claros. Lo bueno era que era primavera y lo podía hacer. Y un día que llegó a consulta, llega vestida con colores claros, muy bonita que se veía, y entonces me dice, ella misma me dice, ¿cómo me veo? Le dije, excelente, preciosa. Dice, la verdad es que me siento muy diferente. Ella sabía pintar, digo, yo creo que todavía sabe pintar, porque ya está el tiempo de esto. Pintaba precioso, y todos sus cuadros decían que no son bonitos cuadros. Cuando sus pinturas eran sobre todo Madonas, que las pintaba preciosas, y me decía, no, es que no están bonitas. Y a medida que fue pasando del proceso de la depresión a verlo todo totalmente diferente, mis pinturas son tan bonitas que hay un amigo que le ofreció hacer una exposición. Hizo su exposición de las pinturas, tenía bastantes, las vendió todas, y a la fecha, lo que sé, no lo he vuelto a ver, pero sé que sigue pintando y sigue vendiendo sus cuadros. Ahora los hace más grandes, antes los hacía en pequeños, ahora los hace más grandes. Y aquí se vuelve a demostrar que la persona salió de la depresión, se viste de una manera distinta, ve el mundo de una manera diferente, ella misma se halaga por las pinturas que sabe hacer, y de la depresión que tenía salió, sobre todo porque perdonó el evento que encontramos de raíz que le había afectado durante tantos años de su vida. La depresión es algo muy importante que no podemos dejarla desapercibido, ni tampoco no darle importancia. Cuando algún miembro de la familia ande deprimido, por favor, pónganle atención. Sea papá, sea mamá, o sean los hijos, si entre hermanos nos damos cuenta. Recuerdo una vez que le decía una muchachita a su papá, papá, mi hermana está deprimida, y el papá decía, déjala, es nada más porque terminó con el novio. No, papá, mi hermana está deprimida. No, ya se le pasará, ya se le pasará. Papá, que la lleves con un médico, porque está deprimida, vela cómo está, cada vez más delgada, casi no come, casi no sale de su cuarto. Y bueno, después de tanta insistencia de la chamaquita, el papá dice, bueno, ya mañana será otro día y mañana veremos qué hacemos. Y para desgracia, y que sí resultó, que sí es cierto, para desgracia, al día siguiente la chamaquita se había quitado la vida. Lo que puede llegar a pasar es que en una depresión prolongada y sin atención, pierde sentido la vida y se puede quitar la vida si no la atendemos a tiempo.
Aquí hubo un problema muy grave también después. El papá se sentía culpable de la muerte de la hija porque no le había puesto la atención que se necesita. Y ven cómo vamos de cadenita en cadenita, hay que romper esa cadenita. El papá tuvo la oportunidad de poder hablar con un sacerdote y de perdonarse y perdonar. Estos eventos que son reales, que no son ficticios, yo creo que muchos, cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de que sí tenemos situaciones en las cuales vivimos una depresión, o que la gente que está a mi alrededor en una familia también tienen una depresión, a la cual no la pasen por alto. Búsquenle solución. Y la mejor solución es ir a un terapeuta, ir a una iglesia, hablar con un sacerdote y buscar la forma de cómo poder sacar de mi cuerpo, hablándolo, diciéndole aquello que tanto daño me está haciendo, y poder encontrar después sentido de vida, y que no caminemos en la vida como muertos en vida. Busquemos la luz, y esa luz siempre la vamos a encontrar cuando estoy dispuesto a hacerlo. Cuando no estás dispuesto a hacerlo, no hay luz. Pero la mayoría, puedo decir que el 99% de las personas están dispuestas a buscar esa luz que le puede ayudar. Otra cosa que podemos hacer es, cuando yo estoy deprimido, yo recuerdo cuando una ocasión que estaba enferma, alguien me dijo, háblale a 5 personas por teléfono de las que sabes que te quieren y diles qué tienes. Y yo de momento dije, ay, ¿para qué lo hago? Como que no tiene chiste, ¿cómo? Pero bueno, siempre me animé y lo hice. Y le hablé a 5 personas que no estaban viviendo en Aguascalientes. Les hablé, les platiqué cómo estaba, qué es lo que tenía, platicamos buen rato, y la verdad es que fue muy bueno haberlo hecho, porque de estas 5 personas, las 5 me dijeron que me querían y que iban a pedirle a Dios por mí, y esto fue muy alentador. Por lo tanto, una sugerencia es, haz una lista de las personas que sabes que te quieren, búscalas, háblales, diles que tú las quieres. La respuesta te la van a dar también ellos, pero sí busca y formas diferentes para decir a la gente que la queremos. Quizás en el tiempo de estar en casa podamos nosotros tomar el teléfono y hablarle a la amiga que hace mucho tiempo que no le hablaba por teléfono, para decirle que aunque no nos vemos tan frecuente, que aunque no nos vemos tan seguido, pero para mí fuiste muy significativo en tiempo de la primaria, secundaria o prepa o la universidad, que todavía te tengo en la mente y nomás quiero decirte que te quiero. El escuchar que alguien te dice te quiero es muy fortalecedor. Entonces, por lo tanto, hay que darle importancia a buscar a la gente que nos quiere, como también yo poderle decir a la gente que también los quiero. Y sobre todo, la ayuda más grande que podemos tener es orar. Orar de las formas que tú quieras. Hay diferentes formas de orar. La forma que tú eliges y la forma que tú practiques es la mejor. Y cuando lo hagas, que nunca se te olvide decirle que Dios está conmigo, y que Él está conmigo, y que yo estoy con Él. Cuando yo llego a entender esto, hago un acercamiento con Dios, porque Dios nunca se alejó de ti, nunca se alejó de mí. Yo soy el que me alejo, yo soy el único que entonces puedo volver a retomar y decir, Dios está conmigo, irá conmigo y me acompaña todos los días. Orar, orar y orar. Ese es una de las, si dijéramos, uno de los medicamentos más fuertes que podemos tener para la sanación. Es increíble, pero bueno, voy a decir técnicas que luego doy para lograr perdonarse. Una de ellas es cuando le pido a la persona que entre a una iglesia, y cuando entre a la iglesia con el Santísimo, casi en todas las iglesias hay el Santísimo expuesto, que nomás se siente y que llegue. No hay necesidad de echar discurso, no hay necesidad de absolutamente de nada, simplemente que se siente, y durante un buen rato, cuando menos se acuerde, escuchará a mi Padre Dios qué es lo que quiere hacer. Hay gente que me reporta que lo único que hizo fue llorar,
o hay gente que me reporta que pasó su vida como una película, reconoce dónde han estado sus errores y sale dispuesto a hablar con la gente, sale dispuesto a hablar con alguien para que le ayude a perdonar. Esa es la mejor forma de orar. Entonces háganlo, porque también es la mejor forma para estar sanos y podernos curar. Las oportunidades las tenemos, que no las sepamos aprovechar es otra cosa, pero sí hay que aprovechar. Y por último, tenemos lo que es la aceptación. Una vez que yo acepto qué es lo que me pasó, una vez que yo acepto qué fue lo que yo hice, que me vuelvo humilde, ¿sí? Entonces en este momento todos los hoyos que tengo en la vida es como si se fueran tapando, y entonces la negación, la depresión, el enojo y demás pasan ya a segundo término, y entonces cuando la gente, como les digo, reporta, qué bien me siento, veo el mundo de una manera distinta, ¿sí? Es más, a la persona que me hirió o que me sentí ofendida por la persona, esté viva o esté muerta, cualquiera, como sea, porque podemos perdonar también a los que están 3 metros bajo tierra. El que está mal soy yo, y el que puede estar bien soy yo, y se empiezan a sentir totalmente diferente. Siente una gran paz en el corazón, ¿sí? Me siento agradecido con la vida por lo que tengo y por lo que quiero dar. Además, me siento lleno de vida, tengo energía, deseo activamente hacer cualquier cosa que se me ocurra, sé correr riesgos. Además, soy generoso y estoy disponible para cuando me necesita. Soy sobre todo capaz de amarme. Cuando yo soy capaz de amar y amarme, también soy capaz de recibir ese amor. Siento que pertenezco en este mundo, que pertenezco a los demás, y que Dios y el universo son mis grandes compañeros en la vida. Además, puedo decir que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. No importa los años que tengas, pero el día que perdones, tu corazón está sano y tu corazón está tranquilo. No importa los años que tengas. Además, yo cuando me estoy perdonando, o me he perdonado más bien, puedo confiar en mis dones y puedo confiar también en los demás. Es muy curioso, pero la gente se vuelve más apacible, más tranquila. Una forma es muy difícil, vas a encontrar que esta persona se irrite. Muy difícil la vas a encontrar que esta persona discuta por cualquier cosa. Muy difícil vas a encontrar que esta persona sea injusta. Siempre va a buscar las maneras de cómo ser justa, y no necesita hacer un meeting para pedir la justicia. Va a encontrar maneras más calmadas y más tranquilas para encontrar la justicia. Además, se siente totalmente agradecido con Dios y con la vida. Y esto de ser agradecido con Dios y con la vida, sigue siendo muy agradecido también con los demás. La gente que sabe decir gracias. Gracias, porque gracias significa el don que yo recibo de ti. La gente que sabe decir gracias a todo y al que ni siquiera conozco. Saludo al que está en la esquina, saludo al que está al otro lado de mí en el camión, y puedo decir también gracias por haber recorrido mi camino, que entre los dos hacemos que este mundo camine mejor. Es muy agradable y muy satisfactorio de repente hacerte amigos o compañeros o algún conocido de la nada, nada más porque tenemos varios días en que llegamos a la misma hora a la parada del camión, nos saludamos, platicamos y de repente podemos ser grandes amigos. Yo cada vez que paso a la radio los lunes, está un guardia a la salida de uno de los de donde es el cambio de las monedas, y curiosamente pues ya tengo mucho tiempo de pasar por ahí. Un día se me ocurrió empezar a saludarle, y pues ha sido muy simpático porque buenos días,
y ahora hasta él hace una caravana para saludarme, y yo creo que me alcanza a ver cuando me bajo del carro, porque luego ya lo veo que sale hacia la puerta para cuando yo pase podernos saludar. Y ahora ya le saludo hasta con una sonrisa, porque la verdad es que es muy grato sonreírle a los demás. Yo a veces no sé quién me saludó, si me confundió, si me conoció o lo que sea, pero si digo un saludo no se le niega a nadie, y yo a todo mundo saludo. Me encanta poderlo hacer, y con muchísimo gusto también. Cuando algo se les ofrezca, estoy a sus órdenes. La verdad es que aprender a perdonar es todo un proceso, y que no se les olvide, perdonar no es perdonar de hoy para mañana. Se tarda tiempo para perdonar, y para perdonar el tiempo cada quien lo que necesite. No lo presiones, cada quien tiene su propio tiempo y su propio ritmo. Si yo armé un taller del perdón, lo armé precisamente ante una situación que viví muy difícil, y que para lograr perdonar a estas gentes, que entre las cosas que cuesta más trabajo perdonar es la traición, 7 gentes que me habían traicionado, 7 dagas en la espalda, no era tan fácil poderlas quitar de la noche a la mañana. Pasó tiempo, pero ese tiempo me sirvió para aprender, y ese tiempo me sirvió para aprender a perdonar, y hasta aprender cómo hacer un taller para poder ayudar a las demás gentes a perdonar y sentirse en paz consigo mismo. No es la única vez, porque a raíz de que hice el taller me han acontecido también otros eventos, pero por lo menos ya sé que existe un proceso por el cual tengo que pasar para poder perdonar, y que este proceso y este ritmo lo decido yo. Y esto, entre más pronto lo haga, yo puedo estar mucho más en paz conmigo mismo. Para perdonar, tomen la Biblia también, y hay muchas maneras y muchas lecturas que podemos encontrarnos de cómo existe el perdón. Les sugiero el libro del Hijo Pródigo, es una de las formas que podemos encontrar más grandes sobre el perdón. Pero hay muchos que nos dicen en la Biblia cómo se enseña a perdonar, como José perdonó a sus hermanos, aún después de todo lo que le hicieron, los perdonó. Que esto lo hiciéramos realidad en cada una de nuestras familias, con nuestros hermanos, buscar el perdón, con nuestros padres, buscar el perdón, estén vivos o estén muertos. Ellos de alguna forma también vivieron situaciones muy difíciles, no nos toca juzgarlos, no nos toca decir que mi papá fue esto o alguna situación negativa de mi papá. Él tuvo su historia por el cual es así. Por lo tanto, muchas veces el perdón es generacional, es decir, perdono generación tras generación, de las cuales a veces ni siquiera conocí, pero que yo puedo romper el patrón. Y romper el patrón es precisamente a perder sí, el miedo que tengo para perdonar. Y cuando yo perdono, estoy en paz. Y la paz significa también perdonar. Amar es perdonar, y perdonar es amar. Muchísimas gracias por su atención, y esperamos vernos próximamente, cuando ustedes lo necesiten, en un taller del perdón.